Bienvenidos a la radio, bienvenidos a Jaque Mate. El rey Juan Carlos ha presentado 678.393 euros ante la agencia tributaria para permitir la regularización de su situación fiscal. El monarca emérito entrega esta cantidad en virtud de la investigación por el uso de tarjetas opacas. Una investigación que esta semana también ha señalado a Froilán y Victoria Federica como receptores de esas tarjetas. Y esto podría ser un escenario para que el rey volviera a casa por Navidad, como en el anuncio del turrón, la verdad. Puede ser un regreso dramático. Según RTV, su hijo, el rey Felipe VI, podría retirarle el título de rey con el tratamiento de majestad que implica y revocar el decreto creado tras su abdicación en 2014. Además, el jefe de Estado no es partidario de un regreso por ser prematuro. En medio de toda esta regularización, polémica por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se refirió a la situación del antiguo jefe del Estado y aseguró que el emérito no es igual ante la ley. Y sí lo es, o debería serlo. El artículo 14 de la Constitución española, que hace unos días precisamente cumplía 42 años de vida, afirma que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y esto no es una invención mía, esta es la Constitución aprobada en 1978 por todos los españoles que en ese momento tenían derecho al voto. El problema es que, siendo iguales ante la ley todos, no todos somos iguales ante el tratamiento, siendo cierto que la pena del telediario se ha centrado en su figura antes que un juez, le ha culpabilizado antes que un juez. Parece complicado creer que a un mortal le hubieran dejado escapar si lo hubieran pillado en una fechoría similar, porque parece que al final la fechoría era cierta. Si tú pagas dinero a Hacienda porque debes dinero a Hacienda, parece que es verdad que debes dinero a Hacienda. No, esto un poco trabalenguas, pero si es que es verdad que se escapó, que claro, tampoco de momento está siendo llamado a declarar por un juez, quizás nunca lo sea, o quizás tardemos mucho en verlo. Mientras unos se lo reprochaban, otros los consideraban un servicio a la patria y todos le pagábamos ese viaje turístico a la fascinante dictadura saudí. La verdad es que si Puigdemont no puso Bélgica en el mapa, Juan Carlos no ha puesto Arabia Saudí en el mapa. Por cierto, sobre el rey, a Enrique Santiago, que es el jefe del Partido Comunista Español, se fue de la lengua cuando reconoció que ojalá ir contra el rey como los rusos fueron contra el zar si la situación se repitiera por aquí. En una entrevista con Mongolia, confirmó que se plantaría en el Palacio de la Zarzuela si se dieran las mismas condiciones que en la Revolución Rusa de 1917. Algunos políticos como Tony Cantó lo han denunciado en Twitter. Y mientras unos huyen, los otros dicen que van a matar, los otros viven el pasado diciendo que esto podría volver a pasar e incluso sueñan con que eso vuelva a pasar. Algo más de esperanza por la humanidad. Ha llegado la vacuna de Pfizer a Reino Unido. Oye, gracioso que el segundo que se la pusiera fuera William Shakespeare. También es cierto. Y también con 2 personas que han sufrido reacciones adversas. Solo 2 personas. Porque es cierto que estos titulares son un poco tremendistas a veces. Parece que se está muriendo medio reunido por haberse puesto la vacuna. Son 2 personas que ya tienen alergias fuertes contra medicamentos, los que han sufrido estas reacciones adversas contra la vacuna. Eso sí ha provocado que en Pfizer digan, vamos a ver, vamos a tener cuidado, las personas con alergia, incluso algunas embarazadas también, pero no hay un peligro grave para la salud pública. Y eso también, que haya llegado la vacuna, pues es ante todo una luz al final del túnel. Eso sí, van a ser necesarios muchos meses, para que volvamos a eso que llamábamos vida normal, y que un día de marzo, pues la verdad que se fumó. Y ahora, pues echamos de menos. Nos gustaba quejarnos de esa vida normal, pero ahora la echamos de menos.
Y con esperanza por la humanidad y con esperanza por todos, y porque llega la Navidad dentro de poquito, vamos con la ronda de teletipos de la semana con Ángela y Antonio. Maduro gana unas elecciones parlamentarias, pero ni la oposición, ni Europa, ni Estados Unidos se lo creen. Sigue la polémica en el traslado de migrantes desde Canarias a la península. Las comunidades autónomas denuncian desinformación y riesgo sanitario. Trump reconoce que el Sáhara Occidental es de Marruecos, mientras que el país africano reconoce a Israel como un Estado. Aborto en Argentina. La ley consigue la media sanción en la Cámara de Diputados y deberá ser aprobada en el Senado. Desastre culé en Champions. Hat-trick de la Juventus ante un Barça debilitado que sin embargo consigue clasificarse y pasar de ronda agónicamente. El Real Madrid domina al Atlético de Madrid y gana otro derbi por 2-0. Y hoy en literatura en inglés comentamos el libro Steelhouse Lake de Richard Kane. Y comenzamos lo que podría ser un lunes más, pero que no es un lunes más, es el primer lunes con medidas pre-Navidad en algunos territorios como en el que le hablamos desde Andalucía, y con el recuerdo a la música siempre maravillosa de John Lennon, música que por cierto sonará dentro de unos días, como todos los años, en el imaginario colectivo de muchos neoyorquinos, que es la música Imagine de los Beatles, que suena siempre en el inicio de año cuando ha caído la bola de Nueva York. Recordamos la música de John Lennon, a quien esta semana hemos recordado porque hace ya años de su asesinato. Y es aquí comenzamos con ese recuerdo, comenzamos el programa de la semana en la que ya están todos los arbolitos de Navidad puestos. Espero que lo tengáis todos puestos en vuestras casas. Y en la semana en la que ya están todas las luces navideñas maravillosamente iluminadas y todas las calles del centro maravillosamente con aglomeraciones. Así somos en España. Vamos allá. Sección de política, vamos allá. Sí, hablaremos de muchos temas, hablaremos de la vacunación, hablaremos de Venezuela, hablaremos del traslado de migrantes, hablaremos de muchísimas cosas, pero antes, regularización del rey. El rey ha pagado más de 600.000 euros para regularizar su situación fiscal en España, aunque dicen que podría ser muy poquito al lado de todo lo que puede deber. Y la verdad es que tampoco parece que esto vaya a servir para mucho, porque lo hemos contado antes, el rey se está planteando quitarle a su padre el título de emérito y tampoco considera ni gobierno ni la Casa Real que vuelva a España sea lo mejor en este momento. ¿Cómo lo veis, Ángela, Antonio? Bueno, la verdad es que parece el paso normal. Ya en su día, pues al renunciar a la herencia, digamos, el rey Felipe VI dio su primer paso para crear una distancia entre él y su padre. Ahora ya, pues, ahora que el rey emérito quiere volver a España, pues el siguiente paso sería de intentar de alguna manera separarse aún más para evitar que le salpique las investigaciones que están ocurriendo, porque además, en principio, aunque haya hecho esa regularización, no ha acabado sus líos con Hacienda, ya que la Fiscalía podría mantener abierta esa investigación, según dicen algunos medios. Además, también hay que tener en cuenta, se habla de que creen que es prematura que su vuelta a España, pero también se está informando de algunos medios de que esa vuelta ya habría ocurrido en octubre, de que habría pasado aquí unos días en España, lo cual sería otro caso de silencio informativo en torno a la Casa Real. Ángela. Bueno, yo creo que con respecto a la situación de rey emérito y el actual rey Felipe VI, creo que en los medios de comunicación, como tú has apuntado ahora en esto último que has dicho, Antonio, no han actuado con la transparencia normal o necesaria para la población, porque de ser cierto que el rey ya ha vuelto a nuestras fronteras después de haber huido, cosa que es un verbo que a muchos medios de comunicación españoles les ha costado emplear para describir realmente lo que está pasando con el rey emérito, ¿no? Que está intentando conmutar unos delitos que, de ser ejecutados o cometidos por un ciudadano normal, hubiera tenido un tratamiento diferente. Ya de eso se ha encargado de recalcarlo la señora Isabel Díaz Ayuso,
que ha anunciado que, hombre, que no todos somos iguales ante la ley, que la figura del rey pues tiene un valor diferente al resto, cosa que, en fin, resalta ahí en nuestra Constitución y nuestros supuestos valores, ¿no? Pero bueno, entiendo que para el rey actual, o sea, para Felipe VI, sea una situación bastante comprometida, pero que necesita tomar partido de una manera como la que se presupone que va a ser, ¿no? Un poco desmarcándose de la mancha de su padre. ¿Vosotros veis bien que Felipe VI le pueda quitar el título de emérito a su padre? Bueno, a ver, lo veo coherente con esa idea de intentar salvar a la monarquía, intentando dejar a Juan Carlos como una especie de cosa del pasado, como digamos separar a la persona de la institución, ¿no? Que es algo que se ha repetido últimamente. Pero por otro lado, hombre, lo que sí es cierto es que es imposible separar a la institución de la persona cuando esa persona ha sido la que hasta hace muy poco ha estado siempre al frente de la Casa Real, que ha sido el rey durante pues 40 años y en cierto modo es imposible y no deja de ser una especie de treta para intentar separarse de estos casos de corrupción que ya a alguno le ha salpicado ligeramente. Sí, la verdad que el rey Felipe VI tiene que actuar como rey y no como hijo. Ahí está el dilema interno a la hora de tomar este tipo de decisiones. Creo que es lo más coherente, lo más necesario y lo más correcto en una situación, porque como dice Antonio, evidentemente tú no vas a desligar la monarquía de Juan Carlos I, por supuesto que no, pero como acción pública, como reconocimiento de cuál es el estado de la monarquía actual, creo que es lo más prudente. Pero ¿no creéis que habría que esperar a que por lo menos hubiera una sentencia judicial, que quizás también te digo, quizás nunca la haya, pero o alguna investigación en claro con un juicio abierto para que esto ocurra, porque al fin y al cabo, de momento, sigue siendo inocente a los ojos de la justicia? Bueno, investigación ya hay porque de hecho esta declaración para dar estos 700.000 euros ha sido a causa de que fue avisado de que existía una investigación sobre él. Sí, pero Y un hay juicio, un otra. juicio. Claro, es que eso es que tú dices que es muy probable que eso nunca ocurra. Es un miembro de la Casa Real, es el rey emérito. Es muy probable que eso nunca ocurra, igual que hay muchísimas cosas que nunca llegaremos a saber porque han ocurrido durante su reinado. En ese sentido, al igual que pasa, incluso aún más grave que con lo que pasa con la política, es complicado lidiar con el tema de juicios o no juicios porque a veces es complicado llegar a ellos, sobre todo en el caso de la familia real. En ese sentido, además, la monarquía en España, bueno, la monarquía en general, vive de su imagen, vive de su reputación y no se pueden permitir que caer aún más en desgracia, porque básicamente caer en desgracia para la monarquía es desaparecer probablemente a medio plazo. Con lo cual a la familia real actual lo que le conviene por encima de todo es mantener esa imagen de seguridad, de no ser corruptos, de trabajar por España, etcétera, etcétera. Con lo cual todo lo que sea separarse del rey les conviene siempre, del rey emérito. Ángela. Sí, yo no sé hasta qué punto sea más peligroso el juicio público o el mediático, que no es comparable evidentemente con una investigación judicial. No sé hasta qué punto este primero que mencionó sea más perjudicial por eso, por esos aspectos al que está recargando ahora Antonio, ¿no? Esa moralidad, esa limpieza, ese ejemplo para la ciudadanía y ese, no sé, como ese simbolismo que recorre y cubre a la monarquía. Efectivamente, yo creo que la monarquía se favorecerá de ese blindaje natural y esa, digamos, opacidad ventajista para que no sea investigado como debería de ser investigada, pero igualmente el juicio mediático está ahí y los datos efectivamente que están filtrando algunos medios de comunicación creo que tienen que estar lo suficientemente contrastados para que dichos medios se arriesguen a arrojar esa información. Por lo tanto, yo creo que aunque no haya una investigación, ya el juicio público será hecho a rey, al menos confío en que la población haya evaluado todo lo que se está comentando. Pues no sé si veis que esto va a afectar a la Casa Real más profundamente de lo que ha sido el rey Juan Carlos, porque, bueno, hemos contado el caso de Froilán y Victoria Federica, que no tienen un papel muy activo en la Casa Real, están prácticamente fuera de la Casa Real, pero evidentemente son familia.
Bueno, hemos visto el caso de Urdangarín, evidentemente, que ha sido el primer gran estallido de toda la corrupción real, de esa investigación a la corrupción real. Pero también hay algunos artículos donde se ha señalado ligeramente a rey Felipe VI, a la reina Leticia, a la reina Sofía. ¿Creéis que esto va a provocar un problema mucho más profundo en la Casa Real que cómo apartamos a rey emérito? Pues hombre, parece complicado porque en el fondo, aunque parezca que sí, nada ha cambiado. Realmente el caso de la tarjeta blanca que comentabas de Victoria Federica de Froilán, también pues se menciona a Cristina Elena, las infantas, se implica también a la reina Sofía, pero casualmente no se implica a nadie de la familia real actual. Parece que la corrupción y los chanchullos salpican a toda la familia, menos a los que son ahora mismo familia real, lo cual eso puede invitar a pensar que sigue existiendo, como ocurría antes con Juan Carlos, una especie de silencio informativo y digamos, pacto entre medios y Zazuela para evitar hablar del rey, porque al fin y al cabo, hablar mal del rey, hablar mal de la familia real, es poner en riesgo la institución, porque al fin y al cabo, como decía antes, viven viven de su imagen y viven de tener ese halo de superioridad respecto a, por ejemplo, la política. Pero es cierto que realmente también ha sido salpicado y también tenemos el caso de aquel viaje que le pagó Juan Carlos por la boda, etcétera, etcétera. Aún así yo veo complicado que pase nada a corto plazo, precisamente por eso, porque mientras no haya unas informaciones continuas en los medios de comunicación, no va a salpicarle tanto. Pues muy bien, Ángel, algo para cerrar el tema. Sí, yo apelo obviamente a ese revisionismo político con respecto a la figura política que representa la monarquía, a ese valor de símbolo y esa evaluación por parte del ciudadano de todo lo que está ocurriendo, y pedirían que los medios de comunicación no invisibilizaran la investigación y que, por supuesto, el Poder Judicial entre a ver qué es lo que está ocurriendo para que así saneemos todo lo que es la monarquía, todo lo que rodea a un sistema político que, bueno, que a lo mejor está llegando a su ocaso, quién sabe. Pues muy bien, seguiremos hablando del virus de la corrupción en la corona. Y de coronavirus, comienza la vacunación en el Reino Unido, mientras Estados Unidos, por ejemplo, también ha autorizado ya la vacuna de Pfizer con uso de emergencia. En España llegará la vacunación en principio en enero. ¿Con miedo ante la vacuna, con esperanza? ¿Cómo lo veis? Bueno, la verdad es que la situación parece complicada porque, como decías conmigo, la vacuna, pues es verdad que hay un porcentaje quizá demasiado alto, por ejemplo, en España, de personas que ven con cierto miedo a la vacuna. Y es cierto que hay, digamos, ciertas situaciones que tiene sentido. Por ejemplo, en Estados Unidos pues hemos conocido que para probar esta vacuna, desde la Casa Blanca se han hecho se han hecho también unas presiones sobre los encargados de hacerlo para que aceleraran los procesos. También en Canadá lo han hecho con cierta velocidad, pero hay que entender que al fin y al cabo la Comisión de Medicamentos de la Unión Europea no va a dejar, no va a poner ninguna vacuna que no sea totalmente segura, y que en ese sentido que países como Rusia, como Reino Unido ya han empezado a vacunar antes, un mes antes que los demás, también ayuda a prepararnos ante cualquier posible efecto que pueda tener la vacuna, como ya estamos viendo esos ligerísimos, prácticamente imperceptibles casos que ha habido, y que quizás el problema es que se les da demasiada atención en la prensa a lo poco importantes que son. Ángela. Efectivamente. Con respecto a la vacuna, yo creo que lo que hay que tener es un optimismo prudente, ¿no? Porque el trabajo y los resultados verdaderamente efectivos no van a ser, por lógica, a corto plazo, sino que al- tendrán que ser producto de un trabajo y un tratamiento a largo plazo para evaluar precisamente todos los pros y todos los contras de la vacunación, ver su desarrollo, ver inmunidad, si no. Yo creo que en ese sentido probablemente estemos siendo testigos de más titulares que de datos reales, pero sin duda el desafío está ahí, por lo tanto hay que tener un mínimo de esperanza, aunque sin volvernos locos, porque a lo mejor esto obedece más a un propósito empresarial que a uno científico. Por lo tanto, no sé, creo que es una situación bastante compleja y un verdadero desafío a todos los niveles.
Ahora voy a hacer la típica pregunta que se hace estos días cuando se habla de la vacuna. ¿Os pondríais la vacuna? Hombre, claro, por supuesto. O sea, no, es que no existe el debate de ponérsela o no ponérsela. Si es que no debería existir ese debate. La cuestión es si ponerla ya, ponerla dentro de unas semanas, pero más allá de los planes de vacunación no debería haber, porque la vacuna siempre va a ser segura, la vacuna siempre va a tener unos estándares de calidad, porque si quisieran realmente ponerla antes de tiempo, la habrían puesto ya, la estarían poniendo ahora. O sea, si no, si hay países que se nos han adelantado es porque ellos sí han decidido ponerla antes, aunque pueda existir algún tipo de riesgo. Países como España, la Unión Europea en general, van a esperar hasta enero o febrero porque es lo más seguro, porque es, digamos, para asegurarse 100% que pase todos los trámites, que pase todas las verificaciones, por lo cual va a ser una vacuna totalmente segura para lo que es una vacuna, que todas las vacunas tienen siempre ciertas personas que le dan alergia, todas las vacunas siempre tienen, bueno, la efectividad que se habla, ¿no? De casos en los que no hace efecto, que es ese famoso 5%, que habría que repetir la dosis, no es que te vayas a morir, pero así de simple. Entonces la vacuna yo creo que va a ser, o sea, no, bueno, no es cuestión de creerlo, es que va a ser totalmente segura porque porque está cumpliendo todos los estándares. Ángela. Yo pienso igual que Antonio, la verdad. Creo que la postura antivacuna es una postura totalmente suicida. ¿Qué es lo que pasa? Que si se pretende tener ya una vacuna inminentemente efectiva a todos los niveles, que esté circulando por todo el mundo, en fin, un planteamiento totalmente utópico, por supuesto que ahí, en fin, todas las posturas que apunten a esa dimensión, a esa posibilidad, creo que no tienen mucha cabida. Por lo tanto, hay que actuar de una manera realista, como a la que estaba describiendo Antonio hace unos segundos, ¿no? Hay que tener confianza en la evolución de la ciencia y que las vacunas históricamente han salvado vidas. Por supuesto, necesita su proceso. No podemos apelar a una inminente solución del problema porque efectivamente, y esto es algo que es importante recordarlo y que deberían de recargarlo tanto los expertos como los medios de comunicación, la vacuna no va a solucionar el problema, va a ser un arma más para solucionar, pero hay ciertos hábitos que probablemente hayan llegado para quedarse, como es el uso de la mascarilla y de la distancia. O sea que esto es un trabajo que engloba muchos elementos, no solamente la vacuna, a la que yo sí me la pondría. La verdad, porque confío en todo el trabajo que se está desempeñando. Me sorprende porque la verdad es que me sorprende que haya salido 100% de unanimidad porque la verdad es que no hay una postura muy favorable y lo estamos viendo con estudios que están saliendo estos días a vacunarse del coronavirus. Pero ya no es negacionismo ante las vacunas en general, sino negacionismo ante esta vacuna del coronavirus. Y hay bastante miedo, ¿eh? Y hay bastantes personas que están diciendo que no se las ponen y eso puede llegar a ser un problema para un gobierno que espera con la vacunación frenar toda la crisis, evidentemente, aunque va a ser un proceso muy largo de muchos meses. Pero hay muchas personas que no creen en la vacuna del COVID porque también, en cierta manera, hay un discurso mediático desde hace muchos meses que ahora se está revirtiendo que una vacuna tan rápida no es segura. Claro, efectivamente, o sea, al final todo esto procede de la misma prensa que ahora intenta dar como este mensaje institucional sobre la vacuna, pero que durante mucho tiempo se ha puesto en duda la vacuna. Cada vez que otros países que estaban investigando vacunas decían que tenían avances, se ponían en duda, se hablaba sobre todo cuando eran países aliados, digamos, se ponía en duda su efectividad y al final pues eso ha ido creando esa imagen de que supuestamente una vacuna tienen que pasar muchos años para que sea útil o cosas similares o noticias en las que, por ejemplo, el caso de Reino Unido, de esas dos personas con una ligera alergia, que ya eran alérgicos anafilácticos, también se vio esa noticia como si fuera una cosa grave, como si fuera una reacción inesperada de la vacuna, etcétera, etcétera. Al final, los culpables de los medios de comunicación que han creado ese caldo de cultivo para que ahora se den estas opiniones en un momento en el que tienen que entender pues ese miedo, esa incertidumbre respecto a la pandemia, pero que no hay cabida para ella, es un miedo completamente irracional y que la verdad es que, bueno, aquí digamos la parte buena es que realmente la mayor parte de estas personas que tienen miedo, según por ejemplo salía en el CIS, digamos que su postura es que quieren primero ver los efectos antes de vacunarse, teniendo, decíamos, este mes de vacunación de tanto en Reino Unido
como en Rusia, como también en Estados Unidos, que ya empieza también esta semana a vacunar, yo quiero pensar que una buena parte de esas personas ya entonces ya sí van a tener una visión más positiva de la vacuna. Pero es cierto que ahora mismo hay un problema. 1 de cada 4 no querría ponerse a vacuna en ningún momento. A poco que de esas personas que están con incertidumbre no quieran vacunarse, entramos en ese, digamos, en ese área en el que a lo mejor no llegamos a la inmunidad de grupo con las vacunas, porque no conseguimos vacunar a suficientes personas, porque si apenas vacunamos al 50%, al 60%, es posible que no erradicáramos la enfermedad. Ángela. Yo creo que la verdad, el tema de la vacunación, las personas que no estén decididas a vacunarse o que no tengan, no estén muy, no sean muy pro vacuna, por así decirlo, creo que tienen el mal de la mala información y de la falta de objetividad en la información. Esa responsabilidad, evidentemente, los tienen los propios expertos, que son los encargados de decir pros y contras y el estado de la vacuna actualmente, y no adelantarse y decir que la vacunación se comenzará, se efectuará aquí en España en enero. Me parece a mí que adelantamos lo que he dicho antes, ¿no? Hay más titulares que datos. Entonces, a aquellos que estén reacios a ponerse la vacuna o que efectivamente se nieguen, creo que tienen que tener acceso o por lo menos deberían de darle una información totalmente cargada de pros y de contras, es decir, de la situación actual de la vacuna, si va a otorgar inmunidad o no. Una información como más continua en la medida de lo posible de cuáles son los avances para que llegado el momento, como dice Antonio, sean capaces de evaluar con la cabeza fría si ponérsela o no. Aparte que el hecho de ponérsela o no también incurre en algo que este virus nos ha enseñado y que escaseaba, ¿no? Y que de hecho escasea, que es la responsabilidad individual con respecto a la colectividad. Creo que este tipo de crisis, como ya hemos apuntado, por lo menos yo he apuntado un montón de veces, creo que evidencian un antes y un después, pero no solamente con respecto a la sanidad y la ciencia, sino con respecto a lo que es el propio humanismo, si se puede decir de esta manera. Mirada al mundo que ponemos ahora en Venezuela, elecciones en Venezuela, elecciones parlamentarias, esto hay que aclararlo, no han sido presidenciales. Maduro como tal no se jugó hoy no se jugó esta semana el puesto, pero ha habido elecciones parlamentarias ahí en Venezuela y, oh sorpresa, ha ganado el gobierno que se lleva la Asamblea Nacional. Hasta este momento la Asamblea Nacional estaba en manos de la oposición y del ya famoso presidente encargado de Venezuela, reconocido por España como presidente de Venezuela, entre otros países, Juan Guaidó, que ya ha denunciado, evidentemente, que esto es un fraude, como se podía esperar de la oposición venezolana, que al fin y al cabo es la tesis que lleva manteniendo durante bastantes años. Es algo que también ha denunciado Europa y es algo que también ha denunciado Estados Unidos. Muchos de estos países ya están anunciando que siguen reconociendo a Guaidó como presidente, mientras que Maduro evidentemente dice que lo suyo ha sido muy libre y muy democrático. ¿Cómo lo veis? Bueno, la verdad es que otro caso más de otras elecciones más en Venezuela vuelve a pasar lo que pasa normalmente, que es que una parte de la oposición decide no presentarse, boicoteando las elecciones, con lo cual es complicado realmente tener unas elecciones realmente normales en Venezuela. Obviamente, pues gana Maduro básicamente por eso, porque hay una parte de la oposición que no se presenta, con lo cual es imposible que no gane. Y respecto al reconocimiento internacional, pues desde que, más o menos prácticamente desde que Maduro y después Donald Trump llegaron al poder en sus países, hemos visto una y otra vez cómo se ha intentado boicotear esas elecciones, cómo se ha dejado de enviar observadores internacionales. Pero yo aquí me gustaría recordar esas palabras, esa declaración que hizo el expresidente Zapatero, de que yo creo que hay que dejarse ya de confrontación y empezar también a negociar, a hablar, a intentar llegar a una solución, porque está claro que esto no va a solucionar nada, no va a cambiar nada. Ya hemos visto durante estos años que la ofensiva desde Estados Unidos de intentar colocar a Guaidó como presidente no ha conseguido su objetivo y, de hecho, buena parte de la oposición venezolana no quiere. En las encuestas casi que la opción de Guaidó es casi tan poco popular como la de Maduro, con lo cual tampoco es una solución alternativa. A ver, es que es cierto que Guaidó tampoco supo jugar muy bien sus cartas. También es cierto porque Estados Unidos le aupó y luego Estados Unidos le dejó
Guaidó solo. Pero Guaidó pudo haber sido algo, parecía que en algún momento iba a ser una especie de contrapoder real a Maduro y al final ha acabado devorado casi que por el personaje. Bueno, que a lo mejor es siempre lo que fue, un personaje, digamos, un casi actor colocado allí por Estados Unidos que se aprovechó en un momento así para conseguir alzarse como una especie de líder mediático de la oposición, pero realmente, como tú decías, no ha conseguido nada de verdad, no ha nada más que crear ruido, que intentar crear tensión para que el gobierno cayera, pero sin ser él nunca el que hiciera nada, sino intentar, digamos, avivar el fuego en las calles para que se le llenara el camino. Y la verdad es que ya aquel día en el que pues acabó parte de la oposición dando en la espalda para cambiar la formación de la Asamblea Nacional, ya aquel día ya se vio que no tenía mucho futuro Guaidó y la verdad es que cada día parece que tenga menos en Venezuela. Ángela. Bueno, yo creo que el panorama de Venezuela es bastante alarmante. Maduro se refuerza de una manera increíble en el poder, con una participación en estas elecciones o comicios fraudulentos con un 31% de participación, frente a las que se celebraron en 2015, en el que hubo una participación bastante mayor, con un 70%, con una oposición que no es efectiva, con un presidente que es reconocido por 60 países, pero que realmente no tiene ninguna fuerza, que hace, desde mi punto de vista, una oposición de discurso y a veces eso no es suficiente, y con un, voy a apuntarlo de esta manera, con un Nicolás Maduro que se refuerza y lo que hace es demostrar la capacidad de resistencia que tiene este tipo de dictaduras socialistas en el mundo. Yo creo que esto es el retrato de un puzzle bastante deshecho, en el que supuestamente participan muchos observadores internacionales, pero en el que ninguno toma partido, porque yo no entiendo cómo un presidente supuestamente reconocido por 60 países no tiene ningún efecto real en Venezuela, en este caso. Es que no lo entiendo. ¿Vosotros tenéis respuesta para esa pregunta? Claro, el problema es que en Venezuela hay dos presidentes y a cuál de ellos es peor, porque hay un presidente que es Maduro, dictador, porque al fin y al cabo lo de Maduro allí es una dictadura que cumple con el mero la formalidad de convocar elecciones, elecciones que nunca han sido muy limpias y muy transparentes, elecciones que siempre o casi siempre han salido a favor del presidente Maduro y un presidente que es un presidente casi de paja que está allí por estar, como Guaidó. Entonces, el panorama no es ni muy bueno para un lado, evidentemente, con una persona que es un problema muy grande para América Latina por la capacidad que tiene de implantar una dictadura, de implantar un control férreo, de violar derechos humanos y de provocar toda la situación terrible que ha provocado en Venezuela, junto a un presidente que es, pero no es. Y es reconocido por 60 países, pero no manda ni en su casa. Bueno, es que al final es que es eso, que Juan Guaidó, como decías, que es una especie de marioneta puesta allí, al que tiene muchos apoyos fuera de Venezuela, pero muy poquitos dentro, y cada vez menos porque los venezolanos que en su momento pudieron confiar en él como una alternativa se han dado cuenta de lo que parece realmente. Igualmente, yo pondría en duda eso de decir con tanta certeza que Venezuela es una dictadura, porque tampoco tengo yo muy claro por qué. Realmente, hasta la llegada de Trump a la Casa Blanca, se ha reconocido como válidas las elecciones, se enviaban observadores internacionales de Estados Unidos, de otros países. Una vez llega Trump, eso cambia y se decide para intentar tirar al gobierno de Maduro, que ha sido la gran obsesión de Trump durante estos años, con varios intentos de golpe de Estado, con el ascenso de Guaidó, etcétera, etcétera. Se deja de reconocer, se deja de enviar observadores y se le crea una especie de bloqueo para intentar deslegitimar eso. Pero es que, por ejemplo, ese mismo día que fueron las legislativas en Venezuela, hubo también elecciones en Rumanía con una participación idéntica y nadie ha puesto en duda esas elecciones, también con una participación bajísima. También, por ejemplo, pues volviendo a Estados Unidos, hemos visto en el último mes, ya más de un mes, que todas las consecuencias que han tenido las elecciones allí, que Donald Trump prácticamente se está intentando agarrar a ese puesto como sea. Eso yo para mí sí que es un comportamiento mucho más dictatorial. Realmente en Venezuela, hasta hace, como decía, hasta la llegada de Trump, hasta hace 4 años, las elecciones se consideraban limpias. De hecho,
pasaban el filtro de todos los observadores internacionales y no había ningún tipo de problema. Con lo cual aquí es una cuestión más mediática que realmente haya una situación. Lo que pasa, claro, Venezuela, lo que decíamos antes, no hay una oposición. La oposición es o Guaidó o Leopoldo López, con lo cual no hay alternativa a Maduro, ni al chavismo. No sé, yo tengo aquí una declaración de Diosdado Cabello, que es el número 2 del chavismo, Ujú. en el que apunta: el que no vota no come. Yo creo que es bastante descriptivo de una situación en E- e- Venezuela eso en una democracia no pasa, ¿eh? que han transmitido varios medios de comunicación, por lo menos los que yo personalmente he consultado, que hablan de una dictadura, un régimen de hambre. En la Rusia de Stalin también había regímenes de hambre este tipo de similitudes bastante que pueden ser topicazos, pero que realmente a lo mejor describen una situación así, una oposición que no es efectiva, persecuciones, un alto nivel de corrupción. Hay muchos elementos que describen que a lo mejor es como tú dices, Antonio, que hay, digamos, como una cierta inquina en vislumbrar los rasgos dictatoriales de Venezuela, pero que efectivamente yo creo que lo ponen bastante fácil. Pero vamos, igualmente todo eso que has comentado casi que se puede aplicar a España y desde luego España no es una dictadura porque también hay una situación ahora mismo económica, también incluso que está empezando y que puede, por desgracia, ir a peor de hambre. También hay una parte de la oposición prácticamente golpista y que tiene un discurso horrible. También en las últimas elecciones, en las dos últimas elecciones, 2019, las que hubo, se hizo una campaña por el voto casi demencial, que si no votabas estabas prácticamente destruyendo España. eh, Al fin y al cabo también depende mucho de cómo se enfoquen esas noticias, de cómo se hagan esos mensajes. Se puede dar un Puede mensaje o ser, el claro. contrario. Realmente hay que entender también que existen unas líneas editoriales y que al fin y al cabo, si el objetivo, si el, digamos, el enemigo de Occidente es Nicolás Maduro, cualquier noticia que haya sobre él no va a ser positiva. Que Maduro que en Venezuela está muy mal, pues obviamente sí, no es imposible negarlo. Que Maduro no ha hecho un buen trabajo, pues esa es la consecuencia. Con Chávez, digamos, Venezuela mantuvo un buen nivel de economía y de servicios sociales. Pero es que el problema de Venezuela no es que Maduro Sí, se siga en el poder, el problema de Venezuela es que no hay alternativa a Maduro y no hay alternativa posible a corto plazo, con lo cual es imposible que salga del poder, es imposible que haya renovación en Venezuela. fíjate que estoy pensando que el razonamiento también se puede invertir, porque cuando este tipo de personajes políticos y de sistemas políticos se han instaurado, la pregunta más tópica y más repetitiva es: ¿por qué el ciudadano, en el caso de que sea una participación estable o natural o normal en unas elecciones cuasi democráticas o formalmente reconocidas, por qué el ciudadano apuesta por este tipo de candidatos? En el caso de que hubiera unos límites y unas formas coherentes que describieran unas elecciones reconocidas a todos los niveles, a lo mejor también el ciudadano no tenga capacidad de elección al no haber una oposición efectiva, pero a lo mejor también se ve impelido a, a votar al único candidato con el que cuenta actualmente al no haber otra alternativa. No sé si me explico. ¿Qué Eh, le ocurre al ciudadano para elegir esa opción? Sí, pero también hay que entender que hay gente que es chavista y hay gente que vota a Maduro porque piensa que es lo mejor para Venezuela. O sea, hay de todo. Hay también caciquismo. O si aquí en España tenemos caciquismo, imaginemos en países todavía que la democracia le falta, tiene esos, digamos, defectos como puede ser en Venezuela. Pues obviamente caciquismo existe, obviamente existe gente que directamente pues, es chavista o cree que es lo mejor, etcétera, etcétera. Hay gente que a lo mejor no tiene por qué todo el mundo estar igual de mal y obviamente sí, cuando la alternativa es personas, por ejemplo, como Guaidó o como Leopoldo López, que han participado en intentos de golpe de Estado, que han participado, han sido acusados de terrorismo, pues obviamente es la única alternativa posible. Obviamente no hay una razón única por la que alguien vota a Maduro, hay muchas, pero al fin y al cabo es que es el problema, que nada más que hay una elección, no por, digamos, nada más que porque la oposición se niega a participar de una manera normal, porque la oposición quiere nada más que entrar al poder
prácticamente mediante un golpe de Estado o mediante una revolución, como lo quieras llamar, entonces no hay alternativa, así de simple. Vamos mal de tiempo, así que vamos a cambiar de tema. Pero vamos a seguir en la escena internacional con uno de los protagonistas que hemos mencionado antes en este debate sobre Venezuela. Trump, Estados Unidos, Marruecos e Israel. Un trío que cambia la escena internacional en muchos sentidos. Trump reconoce que el Sáhara Occidental es de Marruecos, algo que tampoco está todavía muy vislumbrado, y Marruecos reconoce a Israel como Estado. ¿Cómo planteáis este tema? ¿Qué opinión tenéis sobre este tema? El último desastre internacional de Trump, la verdad es que en todos los sentidos ha sido un desastre, para empezar porque la misma ONU ya ha tenido que salir diciendo que ni conocía ni conocía ese pacto, ni reconoce su legitimidad, porque todo, como también decía Rusia, toda solución al problema del Sáhara Occidental tiene que pasar por la Asamblea General y no puede ser solucionado por Estados Unidos por su cuenta. Esto era un tema del que se hablaba hace mucho tiempo. Estados Unidos está en una campaña hace ya unos meses por intentar que cuantos más países árabes mejor reconozcan a Israel como Estado en su campaña para terminar de asentar al Estado sionista. Ya lo ha conseguido con varios países. Ahora le tocaba a Marruecos, que, como ya recordaba Trump, pues tiene esa relación especial con Estados Unidos, a ser el primer país que lo reconoció. Y al fin y al cabo lo que ha sido un trueque. Estados Unidos reconoce y afianza la posición de Marruecos en el Sáhara Occidental. A cambio, Marruecos reconoce a Israel y se une a la lista de países árabes que lo han hecho. Lo cual, por cierto, ya ha tenido su repercusión en España con el aplazamiento de esa reunión entre la ministra de Exteriores y su homólogo marroquí. Veremos cómo avanza esto, pero la verdad es que lo que parece sobre todo es una cagada de Trump a nivel internacional como otras tantas que ha hecho. Bueno, yo creo que después de una derrota que le ha costado reconocer en las elecciones en Estados Unidos a mano de Joe Biden, yo creo que esto es una muestra más del circo internacional y de cómo Trump hace gala de ese ego colonial, ¿no? Al final yo creo que efectivamente una noticia que trasciende por Twitter se ha visto en este caso que tiene más relevancia que una que se toma en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la OTAN o en cualquier institución que tenga realmente competencia en este tipo de decisiones que efectivamente no pueden ser unilateralmente tomadas por Estados Unidos, aunque sea el país más poderoso del mundo en muchos aspectos y en muchos sentidos. Creo que esto es una muestra más de, bueno, de la indiferencia con respecto a la política encarnada en Trump, que pretende irse pues por la puerta grande tal y como llegó, obviamente. Yo no sé si Antonio, le estoy poniendo ahora en un brete, la verdad. Yo no sé si Antonio podría explicar como para niños pequeños lo que esto supone, con palabras muy sencillas. Bueno, básicamente lo que estaba hablando antes, un trueque, básicamente Estados Unidos apoya a Marruecos en el Sáhara Occidental, a cambio Marruecos apoya a Israel, aliado siempre a Estados Unidos, en Oriente Medio. Al fin y al cabo es, vamos a apoyarnos mutuamente, que ambos tenemos intereses. En cierta manera, a Marruecos le pilla muy lejos a Israel y le pilla muy cerca al Sáhara Occidental, que además también sabemos que tiene recursos naturales, con lo cual en ese sentido salen los dos ganando. Por otro lado, Trump consigue también, entre comillas, uno de sus legados que quería dejar, que era Israel, la situación de Israel, intentar cerrar esa situación en Oriente Medio, las tensiones, y por otro lado las consecuencias. Pues, hombre, por un lado España, ahora esto ha sido, digamos, una situación complicada para el gobierno, que estaba intentando no actuar sobre el Sáhara, ahora aún más, empieza a tener más necesidad de hacerlo, y a nivel internacional la ONU obviamente no puede dejar una situación tan complicada y que lleva tantos años dándose. Un país no puede tomar una decisión, como decía Ángela, por su cuenta. Tiene que ser consensuado dentro de los márgenes de la legalidad internacional. Claro, y ahora veremos a ver qué es qué decisión toma el que va a tomar el mando en Estados Unidos el 20 de enero, cuando Trump, de una manera cuasi forzosa o prácticamente de una manera bastante surrealista, abandone la Casa Blanca. Veremos a ver qué es lo que hace el nuevo presidente de los Estados Unidos con esta situación, ¿no? Porque efectivamente no es un acuerdo oficial, o así tengo yo entendido, pero es lo que decía antes con respecto a la vacuna, ¿no? En el momento que tú pones a circular un mensaje público,
eso ya tiene sus repercusiones, aunque no sea algo formalmente reconocido por la ONU, como en este caso tendría que ser. Pues veremos lo que surge, porque yo creo que Biden está dándose cabezazos contra la pared viendo la política exterior de despedida de Trump. Volviendo a casa, pero relacionándolo con política exterior también, traslado de migrantes desde Canarias a otras partes de España para intentar aliviar la situación que es catastrófica en Canarias porque, sinceramente, está colapsada. Entonces, se está trasladando desde Canarias a otros puntos de la península en vuelos, pero esto a las comunidades autónomas no le ha hecho mucha gracia, la verdad. ¿Cómo veis este tema? Sí, la verdad es que es una situación un poco extraña, sobre todo porque también a la vez que estaba ocurriendo, el ministro Marlaska aseguraba que no estaba ocurriendo esa situación, ¿no? Con lo cual aquí ya tenemos un caso en el que parecía que no, pero al final sí que estaba ocurriendo a espaldas de la sociedad. Hombre, la verdad es que obviamente es algo que tiene que ponerse solución porque no se puede permitir que esas personas estén allí hacinadas en condiciones infrahumanas. Hay que de alguna manera encontrar una solución. Pero es cierto que aquí obviamente siempre tiene que haber una cooperación, tiene que haber un diálogo, tiene que haber una información permanente entre gobiernos y comunidades para ver cómo se soluciona el tema. Principalmente también en la situación en la que estamos viviendo de pandemia, con las restricciones, etcétera, etcétera, que hay que tener mucho más, digamos, cuidado en los protocolos a la hora de hacer estas actuaciones. Y bueno, la verdad es que es algo que quizás no es complicado, pero que en cierta manera es lo que había que hacer, no se puede hacer otra cosa que no sea intentar de alguna manera solventar esa situación. Ángela. Yo la verdad es que este es un ejemplo más de la falta de transparencia y opacidad del gobierno de nuestro país con respecto a cuestiones tan importantes como la crisis migratoria que está padeciendo Canarias, porque yo creo que también estamos en un momento en el que el eufemismo político está al alza. O sea, Marlaska dice que afirma que efectivamente no traslada inmigrantes desde Canarias al resto de comunidades de nuestro país, pero sí reubica. Vamos a ver, vamos a utilizar y vamos a dar una información objetiva de lo que está ocurriendo, porque luego trascienden imágenes de estos inmigrantes llegando al aeropuerto y tienen interpretaciones que no se corresponden con la realidad, pero el hecho de que se sucedan también tiene que ver con que el gobierno no es capaz de explicar qué es lo que está ocurriendo. Y esto necesita ya un proceso de regularización normal. Yo creo que la palabra regularizar es la que define a España en todos los sentidos. Por ejemplo, con respecto a la cuestión de rey emérito, y ahora mismo es que no entiendo por qué no hay esa transparencia por parte del presidente del gobierno o Marlaska o González Laya. Es que no lo entiendo por qué no salen a escena pública y comentan, mira, esto es lo que ocurre. Y por supuesto, por qué no cierran acuerdos y efectivamente llegan a un punto dialogante, no solamente en el propio territorio, sino con el resto de países. Es que es una situación que tú dices, bueno, ¿cómo se queda el ciudadano? ¿Cómo gestionamos y digerimos esta situación? Y luego también el problema de la inmigración como patata caliente, casi incómoda entre gobiernos nacional y a nivel internacional. Claro, efectivamente. Y todo esto, como decía antes, ha aumentado por la pandemia, en la que los países pues, son más reacios a redistribuir, entre comillas, a estas personas por su territorio, a repartirlo entre países. Y la verdad, como siempre, bueno, volvemos, obviamente, no con esa intensidad, pero a esos problemas de hace años a la hora de a ver cómo solventamos esta situación sin que sin, digamos, un acuerdo entre comunidades, un acuerdo entre países. Y de nuevo también una época complicada por todo lo que está pasando alrededor que no tenga que, más allá de la inmigración. Yo es que creo que efectivamente la inmigración es la patata caliente, que no se sabe muy bien qué hacer con ella, porque tampoco, esto es un topicazo, pero es que a veces hay que darle la razón a los tópicos, que es un problema que no interesa, salvo cuando afectan de manera perjudicial, porque ves playas inundadas y comunidades colapsadas y demás, pero no hacemos el razonamiento hacia atrás. No vemos ni un porqué, ni por qué no gestionamos este tipo de situaciones de una manera diferente cuando supuestamente somos la Unión Europea, hablo en conjunto, países suficientemente avanzados y modernos. No sé, yo creo que esta es otra puesta a prueba de cuáles son las capacidades y responsabilidades políticas de no solamente de nuestro país, que ya tiene tela, sino del resto
de países, porque al final las devoluciones en caliente sí, vamos a darle el ok y la luz verde, pero realmente la regularización normal no vamos a dar cabida porque eso, bueno, es mejor devolverlos en caliente en cuanto que cruzan la, la frontera. No sé, la verdad que esto es otra cuestión más que en unas futuras elecciones y lo enlazo ya con unas futuras elecciones. Yo creo que los pronósticos estos que colocan a PSOE y a Podemos otros 4 años más en la cabeza del gobierno de nuestro país, creo que están decayendo como un castillo de naipes. Es importante siempre que se habla de este tema, y lo hacemos para cerrar el tema, señalar algo. Estamos hablando de personas, ni de objetos, ni de posesiones, ni de nada. Estamos hablando de personas, no son números, son personas, son vidas. No podemos jugar con ellas como si fueran un objeto o como si fuera, como decía antes, una patata caliente. Hay que dar una solución a estas personas que no vienen a España en patera jugándose la vida por gusto. No vienen de paseo. Vienen huyendo de situaciones muy complicadas, mucho más que las que tenemos aquí en España. Entonces, son personas. Vamos a hablar de este tema como personas. No un tema de objetos, un tema de posesiones, un tema de pelea entre gobiernos. Vamos a hablar de una situación que es dramática para muchas personas. Esto conviene aclararlo. Más temas muy breves ya porque vamos muy mal de tiempo. Discurso del odio, dos caras de una misma moneda. Por un lado, lo comentábamos al inicio, Enrique Santiago, Partido Comunista de España, diciendo que bueno, que si hubiera una situación similar a la Revolución Rusa, él iría a la zarzuela y a tomar por saco el rey, para entendernos. Otra cara de la moneda, militares cantando la División Azul mientras marchaban en el Día de la Inmaculada Concepción, es decir, hace unos días. Dos caras de la misma moneda de un discurso que al fin y al cabo es irritante, que no aporta nada, que entronca con la libertad de expresión de las personas hasta cierto punto y que, bueno, pues domina la escena política cada vez más. El discurso del odio contra la monarquía, se puede estar a favor o en contra de la monarquía. Hay declaraciones que aportan poco y luego, pues, el problema de la ultraderecha dentro de los cuerpos militares que parece al final que no es solo de unos militares retirados que se aburrían y hablaban por WhatsApp. ¿Cómo veis el tema? Bueno, sí, militares que hacen, digamos, discursos franquistas o que cantan canciones franquistas no es algo que ni que sea nuevo ni que sorprenda a nadie. Y que bueno, yo creo que igualmente dos caras de la misma manera y no creo que tenga la misma intensidad. No es lo mismo un comentario en una entrevista, que además, bueno, también creo que se ha hecho un poquito de más, que es cierto que por mucha tontería que sea, es cierto que no aporta nada, no deja más de ser de un comentario suelto en una entrevista. Lo otro también son militares cantando una canción de la División Azul en un día señalado con el simbolismo que eso tiene y que por desgracia no es un caso aislado. Si fuera un caso aislado, pues tampoco sería mucho más problema. Que por cierto también recordemos que hablamos de libertad de expresión, los militares renuncian, entre comillas, voluntariamente a su libertad de expresión a cambio de ser militares, porque un militar no puede expresar sus opiniones políticas de ninguna manera mientras está como militar. Pero aquí lo preocupante, como hemos hablado en otras ocasiones, es la falta de una limpieza dentro de las fuerzas del Estado, del ejército, en el que realmente se quiten estos dejes de la época franquista, que se haga, digamos, una revisión de la manera en la que funcionan los altos mandos, etcétera, etcétera, porque en el fondo lo que no podemos permitir es que haya unas fuerzas armadas que poco menos en las que dominan, aunque no digamos, no estoy diciendo que todos los militares sean franquistas, pero sí mientras la cúpula haya elementos franquistas, mientras los que mandan haya elementos franquistas, los de abajo nada más que pueden obedecer, con lo cual no existe capacidad de oposición, no existe capacidad de disenso. Ahí está realmente lo más grave. Ángela. Yo creo que el lenguaje, sea el emisor que sea, es perjudicial o es beneficioso para el oyente en función de lo que se diga y no quién lo diga, que yo creo que ahí es donde probablemente este tipo de discursos se focalice más la atención. Evidentemente, cantar o proferir mensajes de corte franquista, pues es totalmente una aberración, pero efectivamente también que lo haga Enrique Santiago
también es perjudicial y no hay que hacer un juicio de manera diferente, sino hay que hacerlo de una manera lo más ecuánime posible. No puedes vertir esos mensajes a la sociedad teniendo en cuenta que siempre los famosos exmilitares siempre van a tener más repercusión que Enrique Santiago, que es del Partido Comunista Español. Eso por supuesto que sí. Pero a la hora de evaluarlo políticamente, el malestar es común. Vamos mal de tiempo, así que titular sobre aborto en Argentina. La ley del aborto ha conseguido la media sanción en la Cámara de Diputados. Podría conseguir la aprobación en el Senado, donde tiene una muy ligera ventaja. La muy ligera ventaja, según informa el Diario de la Nación, es 36 frente a 35 senadores. Muy ligera ventaja. Y si te da por poner un telediario argentino en estos días, te vamos a explicar por qué vas a ver muchos colores, y eso tiene que ver con la política, con lo que se está defendiendo. Posturas a favor y en contra. A favor, postura de color verde. Todo lo que vea pañuelos verdes, camisetas verdes, es una tendencia a favor de la ley del aborto. En contra de la ley del aborto, color azul. Todo por si ves el telediario y ves colores que dice, ¿esto qué tiene que ver? Son estos colores, son muy importantes. Acampadas a favor y en contra del aborto en el mismo lugar durante muchas horas. Hay que entender que el debate en la Cámara de Diputados de la ley del aborto empezó a las 11 de la mañana del jueves y acabó a las 7:30 de la mañana del viernes, non-stop. En algún momento se pensó que se podría acabar a la medianoche de ese jueves. Acabó a las 7:30 de la mañana del viernes. Fueron más de 20 horas de debate sobre esta ley, que ahora tendrá que pasar el control del Senado. Ya se puede abortar en Argentina de manera legal, pero solo si es en caso de violación a la mujer o en el caso de que la vida de la madre corra peligro. Son las únicas dos causas que permite un aborto en Argentina. Ahora se trata, evidentemente, de ampliar. Un titular sobre este tema. Bueno, con paso lento pero seguro, el aborto sigue abriéndose paso en Argentina y parece que ya por fin podrá ser legalizado. Una apuesta por la esperanza en la consecución de derechos que pertenecen a la mujer. Pues este es el titular. Argentina, estamos muy pendientes de lo que sale en ese resultado de la ley del aborto. Por cierto, si te gustan los eclipses, en Argentina se va a ver el lunes, es decir, hoy, un eclipse. Lo van a estar dando las cadenas argentinas. Pues si te quieres conectar, te gusta. Vamos al negro de la semana y el medallero. Negro de la semana esta semana para la televisión de Galicia, porque no informó de la entrega del Pazo de Meirás por parte de los francos al gobierno, y mientras eso estaba ocurriendo dieron un programa de cocina. Si no sirve la televisión de Galicia para informar de estas cosas, yo no sé para qué va a servir. También hay que aclarar que la televisión de Galicia muchas veces ha recibido acusaciones muy fuertes de manipulación a favor del gobierno de Núñez Feijóo. Medallero, medalla de bronce para la demanda de Estados Unidos a Facebook por monopolio y la petición de que venda WhatsApp en Instagram. Vamos a ver cómo acaba esto, porque Trump se va en un mes. O sea, la plata para la condena a Carlos Navarro, el Joyas, por maltrato a su exmujer e hijos. 6 años de cárcel. Hay interesante debate. ¿Cómo puede la televisión generar personajes tan polémicos, tan agresivos, encumbrarlos y que luego pasen cosas como esta? Y medalla de oro para uno de los temas que hablábamos antes. Díaz Ayuso por considerar que Rey no es igual que el resto. ¿Cómo veis negro de la semana y medallero? Bueno, respecto al tema del Yoya, no creo que sea tanto un problema de la televisión y de la fama, sino que ya desde el principio su nombre, ya una persona al que llaman el Yoyas, Sí. se podría entender ese tipo de comportamiento, y es cierto que era algo que siempre estaba ahí, ¿no? Independiente de la televisión. Y respecto a Ayuso, así muy rápidamente, pues la verdad es que lo único que ha hecho ha sido decir la verdad. Y es cierto que lo dice hasta la misma Constitución. Al fin y al cabo, todos somos iguales, con excepción al rey y a la familia real, que son inviolables y que están por encima del resto. Ángela, muy breve. Bueno, por el tema del Joyas, que es que yo creo que los medios de comunicación, las series de televisión, todo este tipo de plataformas convierten a personas en personajes y muchas veces son juzgados como personajes y no como personas. Es un
un trabalengua, pero que tiene todo el sentido del mundo, porque a muchos le puede sorprender que personajes que a lo mejor han visto, me lo invento, en cualquier programa de televisión, luego resulte ser, yo qué sé, un maltratador o un toxicómano o lo que sea. Parece que como que el hecho de ser personaje lo exime de ser una persona normal y común. Y con respecto al paso de Meira, bueno, no sé hasta qué punto sea también connivencia de los medios de comunicación o una muestra más de la evaluación que hacen las comunidades autónomas y los medios de comunicación de lo que es importante o no y de lo que es noticiable o no. Un valor que cada vez se está poniendo más en tela de juicio, ¿no? Lo que es más importante y lo que no. Ahora que viene la Navidad, estamos a 10 días ya de Nochebuena. Antonio, ¿te gusta leer? Pues mira, sí. Pues te recomiendo, me lo he podido leer todavía, pero creo que te puede interesar un libro que se llama El corte en Radio Televisión Española. Es un libro que narra la historia de la huelga general del 14 de diciembre de 1988 contra el gobierno de Felipe González, cómo a las 12 de la noche los sindicatos paran Radio Televisión Española, cortan la señal de admisión que se va a negro mientras se estaba emitiendo el telediario. Entonces lo escribe Jaime Martínez, que es era la persona fuerte de Comisión Obrera en Televisión Española en ese mismo momento. Entonces cuenta la historia de cómo se apaga una televisión de cómo se apaga la televisión pública en ese momento. Así que si os interesa sobre periodismo, un libro yo creo que tiene una pinta muy interesante. Y para que reflexionemos, un breve titular, una entrevista que sacaba el Confidencial este sábado a Paco González, y os quiero reflexionar con el titular: el periodismo político ha caído en el mismo forofismo que el deportivo. ¿Qué opináis? Pues creo que tiene razón. Lo que ahora me haría preguntarme es si eso es de ahora o ya estaba de antes. Pero obviamente sí, toda la razón. Efectivamente, no sé si eso es una novedad o el reconocimiento de una realidad que nos ha acompañado durante varios años, incluso durante toda nuestra historia, porque yo creo que los medios de comunicación muchas veces funcionan como equipos de fútbol, ¿no? Está el aficionado de verdad y luego está el ultra. Es cierto. Y pues poco cosa más, la verdad. La semana que viene ya estaremos a las puertas de Navidad. Se han relajado las medidas en Andalucía y esto ha provocado que si ya antes de que se relajaran las medidas en Andalucía la gente se echara a las calles como loca a ver las luces navideñas, pues ya ahora que las luces están encendidas, los bares van a estar abiertos a partir del próximo viernes de 8 a 10 y media también. Las imágenes de Sevilla, por ejemplo, ayer y el sábado eran terribles. Zona Sierpes, Catedral. Además que la catedral la han dividido en 2 vías. Hay un carril de ida y un carril de vuelta. Y es, yo creo que hasta más agobiante que antes. Zona Sierpes, Catedral, llena de gente abarrotada. Aglomeraciones tremendas. Yo estuve el viernes en esa zona. No se podía andar, agobiaba la situación de la gente. Y eso que estaba todo cerrado a esa hora, porque eran más de las 6 de la tarde. Yo no sé si estamos cayendo en los mismos errores otra vez. Yo no sé si son errores, porque al fin y al cabo también, en cierta manera, se abre para que se consuma, se abre para que la gente pueda salir de su casa y los bares, etcétera. Con lo cual, en ese sentido, no es que sea un error, sino que es lo que, entre comillas, se busca y se promociona. Aunque después tenga consecuencias malas, pero no, o sea, es lo que hay realmente. Se está cumpliendo con el objetivo. Hay que salvar la Navidad. ¿Qué más da el precio que haya que pagar a posteriori? Ya pagaremos las cuentas. Es que aquí nos encanta pagarlo todo a plazos y a largo plazo. Es una cuestión que, bueno, ya condonaremos la deuda. Pues esto es un poco igual. A mí no hay 3 palabras que me den más rabia que salvar la Navidad. Me parece un insulto tan gratuito a todas las personas que han muerto o que han sufrido el coronavirus o que han sufrido la pérdida de un ser querido por coronavirus, que se vea que el gobierno se centra en salvar la economía navideña cuando tampoco se va a salvar como otros años, porque la economía está hundida y la economía tampoco se va a recuperar gracias a la Navidad, porque la gente va a salir, pero va a salir menos, va a viajar, pero va a viajar mucho menos, no va a hacer turismo. Y preocuparse en salvar la Navidad frente a salvar vida me parece un insulto del gobierno andaluz, del gobierno nacional, de todos los gobiernos autonómicos que lo están tomando en cuenta, de algún gobierno internacional que también lo está tomando en cuenta. Me parece un insulto gratuito. O
sea, tú ves Francia, que a las 8 de la tarde, toque de queda, incluida la Nochebuena, incluido el fin de año, y dices, pues igual eso es lo que tendríamos que hacer aquí. Pero se está salvando la Navidad y en enero ya nos arrepentiremos, pero claro, en enero ya lo habremos hecho, en enero ya no habrá sentido. Y esto, como decía con el tema de la inmigración, estos son personas. Esto es un tema que tiene que ver con personas que sufren una enfermedad, con personas que sufren secuelas por una enfermedad, con personas que pueden morir por una enfermedad. Y está arriesgándolas para llevarnos 4 perras gordas, me parece, yo que sé, un insulto, la verdad. No sé cómo lo veis. Sí, bueno, al final, efectivamente, lo que tú dices, ¿no? Se ha fijado un objetivo y se ha fijado unas prioridades. Y aunque es cierto que, digamos, no estamos en la misma situación que el resto de Europa, también quizás en parte por lo excesivo que sufrimos en primera ola, que ya hay menos margen de desastre, pero es cierto que, claro, que se están dejando unas prioridades, se están diciendo un objetivo, y yo espero que en el caso que en estos días, que seguramente pase, que vuelvan a subir los casos, siempre han anunciado que las medidas son flexibles y que en el caso en el que vayan a peor, que muy probablemente sí, puede ser que al final acaben adoptando esas medidas más acordes al resto de Europa. Pues, a ver, yo qué sé. Aquí en España es que me gusta siempre hacerlo todo mal, entonces, pues ya es que yo ya tengo poca esperanza. Pues cerramos la sección de política por ahí. Ahí le hemos dado un repaso al país muy interesante. Y, en fin, volveremos la semana que viene. Ya estaremos más cerquita de la Navidad. Ya estaremos más cerquita de la Navidad. Ya será el 21 de diciembre. Antonio, te veo enseguida. Nos vemos. Y Ángela también la veo enseguida con la opinión. Ángela, que se va a poner ahora el arbolito de Navidad, que no lo haya puesto todavía, pero va a estar enseguida en la sección de deportes con la opinión. Sección de información deportiva, que hoy va justito al lado de la sección de política porque hoy no tenemos sección de sucesos. Le mandamos, por ejemplo, por cierto, un saludo desde aquí a Ángela, nuestra jugadora Ángela, que la esperamos de vuelta dentro de muy poquito. También le mandamos un saludo a Romero. ¿Dónde está, Antonio? ¿Ha desaparecido este hombre? Seguramente estará en Cibeles dando vueltas celebrando el partido del derbi. Hombre, yo creo que está poniendo el arbolito de Navidad, bueno, terminando de ponerlo, porque a mí ya me han mandado fotos, no sé a ti, a mí ya me han mandado fotos del arbolito de Navidad puesto, presumiendo del arbolito de Navidad, pero bueno. Pues sí, puede que esté allí en Cibeles. Partidazo de Real Madrid con un Atlético que pese a ser primero, pues la verdad es que no consigue, no hay manera de que le gane al Madrid. Pero hay que hablarlo primero, eso vamos a hablar luego. Antonio, te veo interesado por hablar de eso. Pero lo primero es hablar de qué le pasa al Barça. Será rara la semana que no hablemos de qué le pasa al Barça. Pero es que el hat-trick que le hizo la Juventus al Barça 3-0 en Champions, pues tiene bastante cositas para comentar. ¿No, Antonio? Sí, efectivamente, ya lo estuvimos diciendo en los primeros programas, el Barça ahora mismo entra en un momento de transición, de pasar de ser un equipo ganador a ser un equipo, entre comillas, perdedor dentro de los grandes de Europa, y en cierta manera es algo entendible, ¿no? Yo creo que al final, bueno, lo importante es que realmente llegó a pasar de ronda, ha llegado a pasar como segundo de grupo, lo cual en el fondo siempre es una buena noticia. Y aunque es verdad que en Liga sí sigue en la mitad de tabla, una posición bastante complicada, y es lo que le queda realmente a un equipo como el Barça ahora mismo, que realmente no tiene un equipo competitivo, lo que tiene son una serie de parches, mientras va haciendo esa transición hacia los jugadores más jóvenes, hacia esa nueva idea que querrá implantar Koeman, y que aquí lo único que pasa es que hace falta tiempo, no hay ninguna solución posible. Uh-huh. Pero claro, es que en el fútbol tampoco gusta el tiempo. O sea, en el fútbol es de está pasando, si me ganan fuera Koeman y otra cosa será. Pero que tampoco es muy de dejar tiempo, no deja margen. No, claro, ese es el problema. También Koeman, su posición complicada es esa, que sobre todo también teniendo en cuenta las elecciones próximas, que probablemente cada candidato tenga su idea de qué entrenador quiere, de qué sistema quiere para el Barça, pero cuando eres entrenador que entras en esa renovación,
siempre va a ser el entrenador que pegue el bajón el equipo y va a ser señalado y muchas veces el que acaba saliendo fuera. En el caso de Koeman, pues ya incluso recién llegado al cargo se le está poniendo en duda su continuidad. Ya parece que incluso podría no pasar de esta temporada. Pero yo digo eso, realmente, independientemente de cosas, el problema no es tanto Koeman, que puede hacerlo mejor o peor y puede plantear un sistema mejor o peor, sino que el Barça está mismo entrando en una crisis, en una transición hacia una nueva época y que obviamente eso pasa por tener una mala racha. Sí. ¿Cómo ves la situación? Porque estamos a puntico de que empiece el mercado de fichajes, que el dinero siempre es menos movido que el de verano, pero estamos a punto de que empiece el mercado de fichajes, alguien puede salir, alguien puede entrar, se comerá alguien los turrones, no se lo comerá. ¿Cómo ves la situación futuro próximo del Barça? Claro, en el sentido del Barça, si ya hizo, quizá no, como te decía, no hay tantos movimientos en invierno. Este año, viendo el próximo verano lo que puede ocurrir y siendo antes de las elecciones, no creo yo que pase mucho, porque realmente no hay nadie al mando que vaya a seguir estando después. Y obviamente no, si ya se ha hablado de que ya hemos hablado incluso también nosotros de que la situación económica es muy mala, no creo que sigan hipotecando el equipo para un sistema, para un, digamos, un equipo que ya va a cambiar de presidente y va a cambiar de idea. En cuanto a las ventas, pues ya viendo la situación que está ahora mismo, quizá puede ser un poco absurdo, ¿no? Porque Messi obviamente se va libre en verano y no creo que ningún equipo quiera pagar dinero por llevárselo para unos meses. Y en ese sentido, cualquier otro jugador que quieran vender lo pueden vender en verano, con lo cual, solo teniendo en cuenta el tema de Champions, de que ninguno podría jugar competición europea, no creo que haya ningún cambio significativo, más allá mejor de algún retoquillo pequeño, algún fichaje para intentar cubrir una posición, pero no creo que haya ningún cambio sustancial. Antonio, ¿tú sabes que Ángela está poniendo el árbol de Navidad más grande de su pueblo con una estatura de 25 metros? Pues sabes que además ha dejado un momentico de poner el árbol y nos va a atender para hablar del Barça. Vamos a escuchar qué dice Ángela. Bueno, la situación del Barça no deja de ser alarmante en un entorno bastante hostil con respecto a una junta gestora que no sabe muy bien cómo resolver los problemas financieros, donde se ha especulado diciendo que lo mejor hubiera sido económicamente para el club la marcha de Messi, cosa con la que algunos discrepan. De todas maneras, el estado del club a nivel interno, la plantilla no está bien, no está dando el resultado. Jugadores como Griezmann son irregulares. El equipo parece un equipo pequeño. Has conseguido pasar de ronda en la Champions, pero no sé hasta qué punto eso será rentable o tendrá recorrido, porque viendo la irregularidad del equipo, que es capaz de lo peor y de lo mejor, pues creo que no tiene mucho sentido el hecho de pasar de ronda de manera agónica. Ya lo comprobamos contra la Roma y contra el Liverpool, y teniendo mejor plantilla, que un recorrido irregular no te garantiza una final, ni muchísimo menos. El Barcelona no es ni muchísimo menos ni postulante al, a ningún título, ni Liga, ni Copa, ni Champions, ni muchísimo menos a tener a corto plazo ninguna mejoría. Ahora mismo está el club en un entorno bastante convulso, unas elecciones a la vuelta de la esquina en enero, donde se ha presentado Joan Laporta, a las que yo personalmente apuesto por este último. Creo que Víctor Font no es ningún rival para un presidente que le ha dado lo mejor al club y ahí están los mejores años objetivamente recogidos en datos, en títulos y en épocas brillantísimas. Por lo tanto, la única esperanza o la única luz es que pase este año, que efectivamente Koeman, creo y pienso, no es el entrenador que el Barcelona buscaba, aparte de aquel golazo en la primera final y el primer título de Champions contra la Sampdoria. Creo que no es suficiente aval para un entrenador que no tiene proyecto alternativo, que no explota la cantera y que está en una situación un poco de perdición, por así decirlo. Pero bueno, también hay que entender que ha entrado en una época bastante truculenta en el club. Y yo apuesto por la paciencia, pero la paciencia hasta cierto punto. Hay que buscar soluciones efectivas a corto plazo y creo que Laporta es una piedra angular en ese proyecto. La marcha de Messi o no creo que es una cuestión secundaria,
porque lo mejor que le puede pasar al Barça es un saneamiento y una recuperación de lo que es el equipo en sí, no depender de ningún jugador, sea Messi, sea Pjanic, sea Riqui Puig o sea quien sea. La dependencia nunca ha sido buena en este club, porque al final, cuando el caudal rebosa, la presa también. El Barça sin duda está viviendo un momento complicado en este principio de temporada. Sin duda se debe a la racha goleadora de Messi, que lleva solo 6 goles, y eso el equipo lo acusa, su bajo nivel de forma. También por parte del entrenador, de Ronald Koeman, que lo hemos visto en la rueda de prensa, bueno, en la rueda de prensa y en el campo, pues más preocupado por el exterior que por lo que está haciendo realmente su equipo, y la falta de autocrítica pues la está pagando cara. Ahora mismo a 12 puntos del líder del Atlético de Madrid. Es verdad que tiene 2 partidos menos, pero la situación es preocupante, estando el Barça a mitad de tabla. Y bueno, veremos la regularidad del equipo de Koeman. Pero está claro que actualmente estamos viendo un Barça en crisis, a pesar de que se ha clasificado para octavos de Champions. Y bueno, el rival pues está claro que puede marcar un antes y un después en la competición, ¿no? Y eso es lo que decía Ángela sobre la situación del Barça, que veremos cómo evoluciona. De momento yo diría que está casi que en la UCI. Es que a ver si se mete en Europa League. ¿Te imaginas que se mete en Europa League, Antonio? Hombre, yo creo que Europa League sí acabará llegando. Quizá no a Champions, que la verdad es que este año te parece que está competido, ¿no? No solamente con el Madrid y el Atlético, también tenemos la Real Sociedad que está haciendo buena temporada, el Sevilla que siempre está ahí. Quizás Champions puede estar bastante complicado, pero yo creo que Europa League debería llegar el Barça, con ya sea en el quinto o el sexto puesto. Y ahí quizás sí sería un desastre si no consigue entrar en Europa el próximo año, ¿no? Porque en Champions, bueno, ya ha pasado de fase de grupo, ya incluso si llega a pasar de octavo, ya sería un buen resultado dentro de lo que está la situación ahora mismo. Pero en el caso de la liga sí necesita dar un salto de calidad y que esperemos que ahora poco a poco vaya mejorando si es que quiere realmente llegar a algo, si no puede ser desastre absoluto para el Barça. Antonio, ¿quién va primero en la liga? Bueno, pues ahora mismo, pese a la derrota del Derby, sigue el Atlético de Madrid con un partido menos respecto a la Sociedad y un punto por encima. Pues del Atlético de Madrid vamos a hablar con ese derbi que comentábamos con el Real Madrid y que no hay manera de que le gane al Real Madrid el Atlético, ¿eh? Sí, es una cosa ya pues histórica realmente, ¿no? Ya quitando que el partido de la Supercopa de España de hace unos años, prácticamente el Madrid domina casi siempre al Atlético y siempre con el mismo aire, ¿no? De cierta, digamos, miedo por parte del Atlético, cierto eh, terror hacia el Madrid y que las finales de Champions no han hecho otra cosa sino aumentar aún más, ¿no? Porque si ya el Atlético de Madrid siempre tuvo esa posición respecto al Real Madrid de equipo secundario, de equipo perdedor, que Simeone intentó mejorar, las finales de Champions han terminado por imponer eso como única alternativa y parece que de ahí no va a salir el Atlético de Madrid. Pues sí, la verdad es que sí. ¿El Madrid cómo lo ves? Porque está también un poquito bajo en la clasificación. Está mucho mejor que el Barça, pero está también un poquito bajo en la clasificación. Sí, es cierto que tuvo también un inicio bastante raro, también un equipo que parecía que estaba un poco en tierra de nadie, pero es cierto que el último partido ya ha empezado a coger un poco de ritmo, a ganar partidos. En el último momento ha conseguido pasar de fase de grupo en Champions, que parecía un momento que podía quedarse incluso fuera de Europa League. Ha conseguido pasar como primero, ha conseguido ganar el último partido y se ha colocado tercero, ya pues está ahora mismo a 3 puntos de Madrid, a prácticamente un partido. Y la verdad es que parece, en el caso de Real Madrid, en el Barça sí parece una crisis más profunda, en el caso de Real Madrid parece una crisis, digamos, de mal inicio de temporada que poco a poco están arreglando sin demasiados problemas. Yo creo que Real Madrid, a diferencia del Barça, sí va a tener como mínimo, va a llegar a puestos de Champions y seguramente acabe peleando el título. Pues a ver, a ver, a ver. A ver qué nos dice Ángela, que en ese momento conectamos con su casa porque está poniendo la estrella de Navidad y mientras tanto nos atiende.
El derbi, bueno, el derbi yo personalmente esperaba un partido mucho más combativo, un Atlético de Madrid que le jugara de tú a tú, a un Real Madrid que bueno, que se venía jugando el cuello en tres finales eh, que podían catapultarlo, por ejemplo, a una UEFA o en este caso contra el Atlético de Madrid a estar a años luz ya del título. Pero bueno, no sé qué es lo que le pasará al equipo del Cholo Simeone cada vez que se enfrenta a Real Madrid. No entiendo cómo un equipo que está primero en la liga, que tiene argumentos de sobra, plantilla, una plantilla de muchísimo tiempo, un estilo de juego también muy personal, se achica en las grandes ocasiones. Yo esperaba muchísimo más de Joao Félix, de Luis Suárez, de Marcos Llorente, de Carrasco. Y bueno, si miramos los goles del Madrid tampoco es que fueran gran cosa, ¿no? Salvo el gol del Carvajal, que rebota en el palo y Oblak se lo introduce en su propia puerta. O el gol de Casemiro, que es un fallo clamoroso en defensa del Atlético de Madrid, algo que no le pega para nada, teniendo en cuenta que es un equipo totalmente rudo y contundente atrás. Yo entiendo que Real Madrid tiene como ese halo de bendición, de espiritualidad que lo hace vencer a los pros y los contras, pero entiendo que en este partido el Atlético de Madrid tenía que haber dado muchísimo más, tenía que haber arriesgado mucho más, dar mucho más cuenta de lo que es Carrasco, de lo que es Marcos Llorente, de todo absolutamente. El plantel del Cholo y la filosofía de juego del Cholo era para haberse comido al Real Madrid de cabo a rabo, teniendo en cuenta de dónde venía el Real Madrid. Pero bueno, es una ocasión perdida para el conjunto del Cholo, que sigue siendo primero de liga. El Real Madrid está ahí pisando los talones, es como el enemigo que nunca muere. Y bueno, entre tanto, tienen que estar bastante relajados porque el Barcelona este año no tiene nada que ofrecer ni nada que hacer. Por lo tanto, creo que va a ser un poco de monopolio del Atlético de Madrid, que algunos pronostican que sea su año, pero creo que el Madrid al final, aunque sea sin argumento, va a seguir dando la talla. Yo confío en el Cholo. Algunos apuntaban como J. Jordi en el chiringuito a que tendría que haber dimitido hasta el presidente del Atlético de Madrid, cosa que teniendo en cuenta que él es culé no debería de anunciar con tanta energía, teniendo en cuenta el estado del conjunto blaugrana en la actualidad. Pero bueno, supongo que el razonamiento rápido te hace hacer afirmaciones que el bando contrario, por así decirlo, cualquier conjunto, cualquier presidente, incluso cualquier aficionado, podría revertir en su contra. El Atlético de Madrid tiene que seguir peleando, tiene que seguir demostrando que quiere ser campeón de liga contra el Madrid, contra el Cádiz, contra el Sevilla y contra cualquier enemigo, porque así son los campeones, los que superan a todos los rivales. Y jugando bien, obviamente, no con el trampeo de otros. Bueno, el derby nos dejó muchas cosas. Lo primero fue el primero en jugarse en el Di Stéfano, que se lo llevó el Madrid por 2-0, goles de Casemiro de cabeza y de Oblak en propia puerta, tras un disparo de Carvajal que toca en el palo. Y bueno, la verdad que el planteamiento de Simeone fue bastante malo. Vimos que en la primera parte posesiones largas del equipo de Zidane y bueno, así se vio tras el descanso que el Cholo realizó tres cambios porque vio que no le gustó nada lo que estaba viendo. Y bueno, en el 70 quitó a Joao Félix, más tarde quitó a Suárez y bueno, vimos todas las imágenes de Movistar que el enfado fue bastante grave y ya van varios partidos donde sus estrellas pues se enfadan mucho tras el cambio y Simeone estamos viendo que ante estos rivales que le presionan mucho pues se va achicando y con estos grandes jugadores pues no puede hacer este tipo de planteamiento. Y nos atendió Ángela. Nos queda por hablar de momento de PSG Estambul. Echa al negro. Ataque racista del cuarto árbitro de ese partido que provocó que los equipos se fueran, que el partido se tuviera que suspender y reanudar con un nuevo equipo arbitral y una muestra de racismo en el fútbol, una muestra más de racismo en el fútbol
que es preocupante, la verdad. Sí, efectivamente, la reacción fue pues casi instantánea de ambos equipos, que en cuanto empezó la discusión por, si no recuerdo mal, de Mbaba, que es el que, no mentira, Huevo es el que escucha al cuarto árbitro y el que empieza a discutir con él. Los equipos de ambos, los jugadores de ambos equipos se dan cuenta de la situación y deciden ambos irse del campo y paralizar el partido, ¿no? Que al final pues parece que es la única alternativa ante este tipo de situaciones. Y en ese sentido creo que ha sido dentro de, digamos, la polémica ha sido bastante limpio, en el sentido de que se paró el partido, se puso todo en claro y ahora parece que, bueno, después ya se reanudó el- en otro día y bueno, en ese sentido creo que ha sido una buena respuesta a una situación que poco a poco, por suerte, va desapareciendo. Efectivamente, poco a poco, la verdad, es que discriminar en función de la raza, primero que es un delito y segundo que me parece, la verdad, una vergüenza. Me parece una vergüenza, pero el fútbol también muchas veces, con este afán excesivo quizás de competitividad, ha confundido el intento de que los futbolistas no se encuentren cómodos en el campo, por parte del aficionado me refiero, y ahora por parte del cuarto árbitro, con directamente pasar a insultar. Acuérdate que hasta hace no poco se gritaba maricón, maricón, maricón en los campos de fútbol. Entonces, Sí, bueno, y ahora probablemente no se grita porque no hay público en las gradas, ¿no? Pero es cierto que eso es algo que parece que todavía está lejos de cambiar a nivel, por lo menos ya a nivel de lo que es a nivel de campo, de los jugadores, de los árbitros, etcétera, si hay esa concienciación, si hay esa voluntad mutua de intentar mejorar, quizás el siguiente paso pues sea ya también el público, que quizás sí está bastante más lejos. pues sí, escuchamos la opinión de Ángela sobre este tema. Pues estará la opinión de Ángela sobre este tema tan vergonzoso. 2020 acabándose y seguimos con estos líos de racismo. Nos podría enseñar el COVID que fuéramos mejores personas y nos dedicáramos menos a machacar a la gente por su raza, la verdad. Nos lo podría enseñar el COVID, pero parece que no. Te comento cositas del fútbol. Antonio, no sé si has leído la historia del Porzuna Club de Fútbol, el equipo de fútbol que se deja golear, además con goleadas tremendas, como por ejemplo 25-0, porque se están protestando de que no le hacen test COVID a la hora de enfrentarse en los diferentes partidos. Pues sí, una noticia bastante interesante, de una manera de intentar, como sea, de denunciar situación en la que otra vez más existe una diferencia entre los equipos de primera y los equipos de otras categorías, que parece que solamente hay test para los profesionales, para aquellos que están en las categorías más altas. Pues sí, y el fútbol es también la categoría más baja, y además yo diría que hasta más divertido ver el fútbol en las categorías más bajas, porque al fin y al cabo veo un partido del Madrid y el Barça y se pillan todo el día peleando, o sea, así que tampoco hace mucha gracia. Tampoco gusta ver un partido del Madrid o del Barça. En fin, Antonio, minuto patriótico de todas las semanas para contarte que el Almería ganó los dos partidos, ganó el día de la Constitución, ganó con el Alcorcón 0-1 en casa del Alcorcón y ganó con el Zaragoza 1-0 en propia casa, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y del partido de ayer domingo de Almería-Málaga, 4 de la tarde, la verdad es que prefiero no hablar porque tengo amigos de Málaga, entonces prefiero no pelear. Romero es de Málaga, de hecho. Romero yo creo que iba con el Málaga, ¿no? Tiene pinta. Hombre, en ese partido puede ser que sí. Así que preferimos no hablar. Igual la semana que viene hablo de ese partido, pero esta semana prefiero reflexionar mis palabras. Así que, pues con esto y un bizcocho. No sé si quiere hablar de Recre de Huelva, de Recreativo de Huelva. Bueno, mejor no hablar, que está allí sigue todavía ahí en media tabla en el grupo 4 de la segunda división y bueno, parece que no tiene pinta de moverse durante los próximos tiempos. Pues sí. Me ha pedido un amigo que diga una cosa, ya que estamos en la sección de fútbol, lo voy a decir porque es de fútbol el tema. Y me ha dicho que a ver qué hay que hacer para salvar el Real Jaén, que está hundido. Me lo ha dicho un amigo, me dijo, dilo en el programa de radio. Digo, me lo voy a decir. Que además es un histórico del fútbol en España, así que si se puede hacer algo, que ya han desaparecido muchos históricos, la verdad, en el fútbol español. Vamos a cuidar los que nos quedan, la verdad. No sé tú qué ves. Sí, bueno, al final en cierta manera es ley de vida, ¿no? Muchos de los equipos que
que pudieron tener una cierta fama o que fueron de los primeros en fundarse hace ya muchos años, muchos de ellos han desaparecido porque todos los que no se han convertido en grandes equipos han acabado cayendo, ¿no? Y eso, por desgracia, pues es una consecuencia normal del paso de los años. Aunque también te digo una cosa, esta semana que no se sabe mucho Real Jaén, que jugó ayer domingo con el Almería B. Y la tierra tira. Antonio, muchas gracias por aguantarnos una semana más, la verdad. A ti. Hasta aquí la sección de deportes. Lo siguiente va a ser la sección de cultura, hoy literatura en inglés. De cultura, sección que nos relaja, que nos desestresa después de temas polémicos como la política y el fútbol. Y vamos a ver qué libro nos trae hoy Carlos Javier Puerto. Hola, Carlos Javier. Hola, muy buena semana. Pues con muchas ganas, la verdad. Empezamos con un poquito de historia, empezamos con qué pasó tal día como hoy y vamos a analizar luego un libro que para mi gusto es muy interesante. Vamos a empezar remontándonos al 115 después de Cristo, donde vamos a destacar otra vez un hecho sismológico que pasó en este caso en Antioquía, en Turquía, donde sucede una catástrofe de 7,5 grados de intensidad de Richter y deja nada más y nada menos en una sola noche 260.000 muertos. Madre mía. Casi nada. ¿Vale? A ver, que el COVID también está fatal, pero que me refiero que cuidado Sí, con el resto de cosas, que es que hay vida también, sí. aparte de cosas de esas. Sí. En 1294, en este caso, el Papa Celestino abdica luego de solo 5 meses tornar a su vida previa como hace. Dime, Carlos. Sí, no, me parece muy, muy curiosa la historia de ese estilo, la verdad. Tío, no. Sí. Es que es como decir, oye, pues que paso. Sí. Porque necesito dedicarme a mí y ya está. ¿Sabes? Y luego vamos a avanzar a Segovia, en este caso, 1474. Isabel la Católica es proclamada reina de Castilla. Años más tarde, en Portugal, Juan II, un día como hoy, el 13 de diciembre, es nombrado rey tras la muerte de su padre Alfonso V, al que llamaban el africano. Avanzamos en el tiempo para colocarnos en el 1523 en Acapulco, México, que tampoco estaría mal ir allí. Pero en este caso, en esa fecha, va a llegar la primera exploración española al mando de Juan Rodríguez de Villafuerte, que bautiza la bahía con el nombre de Santa Lucía. En 1527, también en México, se va a crear la Audiencia, cuyo primer presidente va a ser Nuño Beltrán de Guzmán. En 1500. Bueno, pues en este caso nos vamos al 1643, en Hampshire, Inglaterra, en el marco de la Guerra Civil Inglesa, que se va a librar la batalla de Alton. También en Inglaterra, pero en este caso en el 1769, el reverendo Elizar Willock va a fundar el colegio de Dartmouth. Ahora, en el marco de guerra civil, Carlos, pero trasladándonos a Estados Unidos, en la batalla de Fredericksburg, el general confederado Robert E. Lee va a derrotar al general unionista Ambrose E. Burnside. Pues sí. Guerras y más guerras, Carlos, con lo bien que se está en casa, de verdad. 1895 se va a estrenar la segunda sinfonía de Gustav Mahler en Berlín. Bueno, un poquito de música, eso sí está bien. Y avanzando en el tiempo, vamos a irnos, en este caso, a Hungría y Rumanía en el 1941, cuando se va a declarar también hoy la guerra contra Estados Unidos. O sea, hoy 13 en la historia es un día de mucha guerra, Carlos. Lo que he estado documentando ha sido de mucha le gusta guerra una pelea por todos lados. Cuando... de verdad. Y bueno, es que
avanzando, es que en el 2000, sin ir más lejos, cerca de Kennedy, Texas, hay un grupo de delincuentes que se llama Texas 7, que se escapan de la cárcel de John Connally Unit y salen en una especie de raid delictivo con el cual matan también a un policía. O sea, brutal. Sí. Hoy es un día bastante curioso. Y ahí simplemente terminamos nuestros datos históricos en Lieja, 2011. Tiene lugar también un Madre. ataque suicida indiscriminado, donde también mueren 5 Pues personas. menos mal que O sea, la llegada de la hoy, Navidad hoy es un día ablanda los bastante curioso. corazones, promueve el pacifismo, porque madre mía. En fin. Joder. Sí, madre mía. Bueno, Venga, vamos allá. ahora vamos a pasar a nuestra review, en este caso porque va a ser en inglés. Y la autora es Rachel Kane, una autora bastante conocida y es un bestseller del New York Times. Comentar que para hacer también, como hemos hecho otras veces en las redes sociales, que luego pasaremos, vamos a incluir 3 libros, vamos a apostar fuerte otra vez y dependiendo de vuestra respuesta, pues elegiremos uno u otro y ya va a ser concatenado para el resto de la semana, como ya hacemos otras veces, ¿vale? Vamos allá. Y sin más, pues empezamos la review. El libro de Rachel Kane, en este caso se llama Stillhouse Lake. Y bueno, pues empezamos. Stillhouse Lakes is where Gwen Proctor has moved with her 2 children. In another effort to escape her past, he used to be Gina Royal, married to Melvin, and while things weren't perfect, they were good enough. Then, by chance, a drunk driver crashes into their garage, which Gina was never allowed to go into. Turns out her husband wasn't doing woodworking in there. He would be torturing and dismembering young women. Well, he gets put in prison, and Gina almost does as well since people have a hard time believing there's no way she didn't know, but that's what's happening. She's quiet though, and because of some people don't trust the law, she's constantly threatened along with her children. So they kept moving. Stillhouse Lake is a house, for you to know, really beautiful, and as you see in the picture. So it's like, in my opinion, to start feeling home. Kind of. So when the body of a woman is found again, but this time in the lake, and an anonymous tip lets the police know who Wentz really is. After being married to a serial killer for 9 years, she understands how duplicitous people can really be. Well, as we could see on Instagram, on Facebook, that some people have 2 identities sometimes. So it's quite common. And she has no idea who she can trust. She does know that she will whatever it takes to keep her children safe. What a fantastic book. I totally love it. It took me 2-3 hours to read it fully. Maybe I will read it sometime again, because sometimes when you have to quick for this program, for Jaque Mate, is sometimes complicated to read all, but it was amazing. And the plot, I mean, I'm not going to lie, there were a couple times I was super glad that we don't have a garage. You will know. And I wouldn't say that this is a murder mystery. It's more like a mystery of trying to figure out which characters aren't telling the truth about who they are. When it's totally my hero,
and she completely transformed from a complacent housewife to a woman basically learning how to defend herself and the kids. That is completely important. And how to fight evil. I really enjoyed every second, and I think you will too. We have on the RRSS for you to see. So that's all. Y bueno, para el resto os recomiendo mucho el libro porque, como he comentado en inglés, pero para los que a lo mejor no tengan tanto nivel, yo pienso que incluso aunque no tengáis tanto nivel, podéis leeros sin problema y así os sirve para practicar. Por eso voy trayendo libros en otros idiomas porque pienso que es bastante interesante. No es un libro, como he comentado, de misterio tal cual, sino como un carácter más de transformación de una ama de casa en alguien que pueda defenderse a sí misma y luchar para defender a sus hijos y luchar contra el mal, en este caso, que tiene en su propia casa. También he comentado que va a ser una persona donde va a luchar contra personas que tienen doble identidad, y también he comentado que más de una vez Carlos ha dado el caso de personas que tienen una identidad, esposo, marido, novio, que tienen una identidad y luego resulta que salen en redes sociales o salen tweets o salen cosas donde totalmente lo contrario. Entonces muy actual esta novela. La recomiendo, y para la semana próxima vamos a publicar en nuestras redes sociales, que ahora comentaremos, 3 libros y ya en función de cuál os parezca más interesante, pues vamos a poner el orden para las siguientes semanas. Y me despido de además, vosotros, Carlos, os deseo muy buena semana una noticia y un abrazo será muy ya grande. la recomendación definitiva para Navidad, porque será nuestra última sección de cultura del año. Pero seguiremos en 2021, eso hay que aclararlo, ¿eh? Para los fans de Otro cultura, año más, aquí en 2021 seguimos. Un año más. Sí. Hemos llegado. Seguiremos, por supuesto. Hombre, que sí. Hemos llegado ya siempre al final de siempre que el COVID nos deje, al final de 2021, ¿no? Al final de 2020, un año que parecía que no se iba a pasar nunca, ¿eh? Pero ya estamos llegando, ya estamos viendo la luz al final del túnel. Así que hasta la semana que viene, Carlos. Ya está aquí. Sí. Abrazo. Pues sección de fresas con nata. Hoy hablamos de suelo pélvico. Hola, Carlota. Hola, Carlos. Sí, vamos a hablar sobre cómo mejorar el suelo pélvico y concretamente sobre los ejercicios de Kegel, se llaman, ¿vale? En primer lugar, vamos a decir qué es el suelo pélvico, ¿no? Pues se trata del conjunto de músculos y ligamentos que se encuentran en la base de la pelvis. Se incluye dentro del llamado core, que son los músculos profundos que forman las paredes que encierran nuestro tronco, el abdomen, el diafragma, los oblicuos, la musculatura lumbar y el propio suelo pélvico. Y bueno, y su función más conocida es la de retener las vísceras del abdomen y la pelvis, es decir, como sostener el aparato digestivo, urinario y reproductor. Además, también es el responsable de controlar lo que es la contingencia urinaria y anal. Vale, entonces, primero para las personas que tengan vagina, que puedan, digamos, conocer bien lo que es el suelo pélvico, tenemos 2 ejercicios que pueden hacer. Uno es introducirse los dedos dentro de la vagina e intentar apretar. O sea, saben, yo creo que ahora mismo, si están escuchando esto, estarán apretando así inconscientemente, así que sabrán a lo que me refiero, e intentar separar los dedos. Esto es como una autoevaluación, digamos. Y si vemos que se pueden separar esos 2 dedos fácilmente, es porque todavía el suelo pélvico pues se puede mejorar, ¿no? Y otra forma de hacerlo es simplemente que es aguantar la orina cuando estamos sentadas para orinar, ¿no? Pues aguantarla. Pero esto es simplemente como para ubicarlo y para saber lo que es y entendernos mejor. Pero
este último ejercicio sobre la orina, mejor solo hacerlo una vez y no volver a hacerlo más, porque puede llegar a traer pues infecciones de orina, entre muchas otras. Así que es bueno como ejercicio para localizarlo una vez, pero ya está, no es algo que haya que hacer ni mucho menos frecuentemente. Sí, que hay que tener cuidado además. Claro. ¿Y en qué puede mejorar lo que es el fortalecer el suelo pélvico? Bueno, pues entre algunas de las características es que previene la incontingencia urinaria, mejora tu vida sexual haciendo que las sensaciones de la penetración sean más intensas, puede aumentar el deseo sexual y aumenta la lubricación vaginal de forma natural. O sea, en general mejora tanto la salud eh, del cuerpo, ¿no? En general, como la salud sexual, ambas cosas. Y, y bueno, tener un suelo pélvico débil, por el contrario, lo que puede provocar es, por ejemplo, incontingencia urinaria leve o abundante, también la caída de órganos intraabdominales, dolor lumbar y algunas disfunciones sexuales como puede ser no ser capaz de alcanzar el orgasmo o tener menos sensibilidad, ¿vale? Hay varias causas. Pero bueno, entonces vamos a hablar sobre los ejercicios Kegel, que son los que se van a utilizar para mejorar el suelo pélvico. Aún así, debo decir que es importante porque yo he hecho ejercicios que he dicho, ha sido como una autoevaluación para hacérselo en casa, pero lo mejor y es importante pues consultar a nuestro ginecólogo o un fisioterapeuta o alguien especializado en suelo pélvico, porque cada uno pues tiene sus propias características y si tienes molestias pues mejor preguntarle a alguien que conozca mejor este campo, ¿no? Bueno, igualmente tengo que decir que estos ejercicios son recomendables para personas independientemente de la edad que tenga. Ahora bien, ¿cómo podemos ejercitarlo, no? Hay diferentes formas de ejercitar el suelo pélvico y algunas pues pueden ser aparte de los ejercicios Kegel, están los ejercicios de bolas chinas, de ejercitadores y pesos y hasta vibradores y dildos, ¿vale? Por ejemplo, hay bolas chinas o pesos que ¿cómo funcionan? Bueno, pues simplemente se tienen que introducir, hay que decir que hay pesos de diferentes, bueno, con diferente cantidad de peso y siempre se recomienda empezar desde el más pequeño e ir incrementando, ¿no? Y bueno, consistiría en hacer vida totalmente normal, pero a lo mejor con eso dentro de la vagina, como por ejemplo puedes ponerte a pasear al perro o lavar los platos. El caso es que si no estamos en movimiento no funciona, tienes que moverte. En el caso de estos concretamente, de los pesos. Pero tampoco se recomienda hacer una actividad que sea demasiado intensa, ¿no? No te vas a poner a correr una maratón con esto. También puede ser que se te produzcan agujetas vaginales. En ese caso es mejor parar, esperar 2 o 3 días que se pase y volver a seguir con el ritmo, o si no, si las molestias no se van, pues ir a un ginecólogo, ¿no? Bueno, pues los ejercicios de Kegel consisten fundamentalmente como en contraer los músculos en diferentes posturas que se van como recomendando. Por ejemplo, es importante cuando se realizan mantener la respiración y soltar el aire mientras que te vas relajando. O sea, contraes, mantienes un poco la respiración y después la sueltas mientras que te relajas. Y esto debería llevarse a cabo pues unas 3 o 4 veces
al día durante unas 6 o 8 semanas. Y básicamente lo que consiste es adquirir una postura que yo, por ejemplo, siempre me guío para hacer esta sección de Diversual porque te aparecen imágenes gráficas de cómo hay que hacerlo, cómo pueden ser las posturas. Y se trataría de eso, de contracción y relajación, y no contener la respiración porque no serviría de nada. Claro, pero el problema de esto último es, a ver, que es una buena técnica, pero claro, que hay mucha gente que nos diga, bueno, vale, pero es que yo no tengo tanto tiempo como para hacerlo 3 o 4 veces al día. Sí, pero es que son, o sea, por ejemplo, lo que son las bolas, ¿no? Que sirven perfectamente para ejercitar. ¿Y cuánto tiempo hay que llevarlo? Bueno, pues se dice que al principio solo hay que llevarlo de 2 a 5 minutos y por casa andando mientras, por ejemplo, friegan los platos. Eso realmente no le ocupa a nadie tiempo, ¿no? 5 minutos con las bolas mientras que estás lavando los platos. Después dicen que Vale, puedes vale. poco a poco subir el tiempo hasta, si está, ya empiezas a estar cómodo y tal, hasta 15 minutos y como máximo puedes subir hasta unos 30 minutos, pero tampoco hay que pasarse porque, como he dicho, puede tener agujetas vaginales, entonces eso es lo recomendado, no aumentar más de unos 30 minutos. Y bueno, y como he dicho, ir incrementando el peso poco a poco y vamos a ir viendo cómo va mejorando, ¿no? Todas estas ventajas que hemos comentado. Y bueno, y también decir que si vamos a introducir la vagina cualquier herramienta o incluso nuestros propios dedos, que tengamos mucho cuidado con la higiene, que podemos coger infecciones, que hay que estar bien limpio tanto eso, tanto los objetos, las bolas, lo que sea, como nuestros dedos, que la higiene es más importante de lo que la gente piensa. Y no sé si me he dejado algo en el tintero, creo que he resuelto así más o menos cómo va todo esto. Y siempre que, como decimos siempre, también que se informen de todas las fuentes posibles y sobre todo de médicos expertos en estos temas. Claro, sí, porque nosotros aquí de todas formas tampoco tenemos muchísimo tiempo para extendernos en estos temas, porque además queremos que sea pues lo más dinámico posible, a pesar de, obviamente, traemos la información más veraz que encontramos de fuentes fiables, pero sí es verdad que para empezar a hacer este tipo de cosas como vamos introduciendo cada semana, pues es mejor ir informándose. Bueno, se dice que la información es poder, ¿no? Cuanto más información tengas, pues vas a estar más segura y más seguro de lo que haces y, y va a tener más beneficios. Pues muy bien, ¿algo más? No, la semana que viene vamos a hablar sobre cómo mejorar la erección, Mira. también con los ejercicios Kegel, porque no es únicamente exclusivo de las vaginas. Perfecto, pues aquí dudas para todos, la verdad, y temas interesantes para todos, la verdad. Carlota, nos esperamos entonces la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, pues terminamos ya el programa de hoy. Como siempre decimos, sigan disfrutando de la radio. Volveremos el próximo lunes, que yo diría que es el último lunes del 2020. Así que en eso lo dejamos. Sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias por estar ahí.